Imagina una madre que tuvo la audacia de ordenar la eliminación de su propia descendencia, o otra que, de manera grotesca, se alimentó de su propio hijo como alimento. También está aquella que consideró a su hijo tan desechable como para intentar intercambiarlo por el hijo de otra mujer. Son situaciones extremadamente impactantes, ¿verdad? Pero lamentablemente, estos son los tipos de actos perpetrados por las peores madres retratadas en la Biblia. Sí, la Biblia relata las historias de algunas mujeres que demostraron ser pésimos ejemplos de maternidad. Sin lugar a dudas, las madres más censurables descritas en la Biblia fallaron gravemente en relación a sus hijos. En diversos casos, la ineptitud de estas mujeres como madres también desempeñó un papel en la forma en que sus hijos se convirtieron en personas de carácter dudoso. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es posible identificar ejemplos negativos de madres que van desde situaciones menos graves hasta las más siniestras. Incluso personas de fe, como Rebeca, mostraron pésimos ejemplos como madres. Sabemos que Rebeca mostró favoritismo por uno de sus hijos, lo que causó divisiones en su hogar durante un largo periodo. Esto llegó al punto en que un hijo deseaba matar al otro. Como resultado, Rebeca tuvo que lidiar con la angustia de ver a su hijo favorito, Jacob, partir de casa para escapar de la amenaza de su otro hijo, Esaú. Nunca lo volvió a ver con vida. Pero por supuesto, es importante resaltar que Rebeca está lejos de ser una de las peores madres retratadas en la Biblia. Otro ejemplo de madre problemática registrado en las Escrituras es el de Herodías. Esta mujer, que abandonó a su marido para relacionarse con su propio cuñado, el rey Herodes, ilustra una situación mucho más grave que la de Rebeca. La Biblia relata que, cuando el profeta Juan el Bautista denunció esta relación inmoral, Herodes intentó silenciarlo a toda costa. Para satisfacer sus deseos de venganza, Herodías manipuló a su propia hija. Logró que la hija bailara de manera sensual para Herodes Antipas, y como resultado, obtuvo la promesa de que la cabeza de Juan el Bautista le sería entregada en un plato esa misma noche. Y ante una historia tan terrible, es comprensible que te estés preguntando si la situación podría empeorar aún más. Y, desafortunadamente, la respuesta es sí. Ahora exploraremos las historias de las 3 peores madres de la Biblia. Pero antes de abordar este tema, quiero pedirte que te suscribas al canal si aún no estás suscrito y dejes tu me gusta para que te avisen cuando haya un nuevo video aquí en el canal. El primer ejemplo negativo de madre en nuestra lista de las 3 peores madres de la Biblia está relacionado con una mujer anónima que vivió al comienzo del reinado del rey Salomón, alrededor del año 970 a.C. Como se registra en el primer libro de Reyes, capítulo 3, entre los versículos 16 y 28, había 2 mujeres meretrices que vivían juntas. Ambas dieron a luz casi al mismo tiempo, con una diferencia de solo 3 días. Sin embargo, en una noche, una de estas mujeres accidentalmente sofocó a su propio hijo mientras dormía. Sí, por supuesto que fue un accidente, pero lo que convierte a esta mujer en una de las peores madres de la Biblia no es el accidente en sí, sino su actitud frente a esta tragedia. En lugar de expresar pesar por la pérdida de su propio hijo, actuó de manera insensible. En medio de la noche, tomó sigilosamente al hijo de la otra mujer y colocó el cuerpo del hijo fallecido sobre ella. Es decir, esta madre trató a su propio hijo como un simple objeto sin valor, como si fuera algo desechable y roto. Y ante una historia tan terrible, es comprensible que te estés preguntando si la situación podría empeorar aún más. Y, desafortunadamente, la respuesta es sí. A la mañana siguiente, cuando la otra madre se levantó para amamantar a su hijo, se dio cuenta de que el bebé había fallecido. Sin embargo, quedó claro que ese no era su propio hijo, sino el hijo de la mujer con la que compartía la casa. La disputa entre las 2 madres por recuperar al verdadero hijo llegó al conocimiento del rey Salomón. Frente al rey, ambas mujeres reclamaron ser la madre del niño. Con su característica sabiduría, Salomón propuso una solución sorprendente: dividir al bebé por la mitad con una espada, para que cada madre tuviera una parte de la criatura. Frente a esta propuesta aparentemente absurda, la verdadera madre se manifestó de inmediato, renunciando a su hijo. Optó por verlo vivo, bajo los cuidados de la otra madre,
en lugar de muerto. En contraste, la madre falsa estuvo de acuerdo con la división del niño, impulsada por un egoísmo completo. Su deseo era que la madre verdadera también sufriera la pérdida del hijo. Al observar las reacciones de las dos mujeres, Salomón no tuvo dudas sobre qué decisión tomar. Reconoció a la verdadera madre y le entregó al niño. En cuanto a la madre impostora, el destino posterior de ella sigue siendo incierto. No hay información sobre si posteriormente se arrepintió de sus acciones o si tuvo otros hijos. Lo que sabemos es que, por una trágica coincidencia, no tuvo la oportunidad de criar a su propio hijo. Sin embargo, sus acciones plantean interrogantes sobre qué tipo de madre habría sido para ese bebé. El segundo caso en nuestra lista de las peores madres de la Biblia involucra a otra mujer anónima que vivió en Samaria. Este relato se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, entre los versículos 24 y 30. La historia ocurrió durante el reinado del rey Jorán de Israel, hijo de Acab y Jezabel. En ese período, la ciudad de Samaria estaba sitiada por el rey de Siria, lo que resultó en una terrible hambruna. Los habitantes de la ciudad se vieron llevados a medidas extremas para sobrevivir. En el contexto de esta situación desesperada, la Biblia registra un siniestro acuerdo entre dos mujeres. Acordaron matar y comer al hijo de una de ellas, y al día siguiente harían lo mismo con el hijo de la otra mujer. La primera madre cumplió con el acuerdo al matar y cocinar a su propio hijo para consumirlo. Sin embargo, cuando llegó el momento de que la segunda madre cumpliera su parte del trato, se negó a matar a su propio hijo. Entonces, la mujer que ya había sacrificado a su hijo se sintió agraviada y buscó al rey Jorán en busca de justicia. El rey, conmocionado por la situación, rasgó sus vestiduras y culpó al profeta Eliseo por el sufrimiento del pueblo. La situación en Samaria era verdaderamente calamitosa. Era tan extrema que incluso una cabeza de burro, considerada una parte indeseable de un animal impuro según la ley mosaica, se vendía por 1 kilo de plata. Sin embargo, a pesar de la terrible situación, esa madre cometió un acto inimaginable. Porque, independientemente de la gravedad de la situación, es común esperar que una madre esté dispuesta a sacrificar su propia vida para salvar la vida de su hijo, y no al revés. Además, incluso la otra mujer que se negó a cumplir el acuerdo y sacrificar a su hijo, tampoco demostró un claro sentido moral. Antes de eso, ella había aceptado el terrible plan y también participó en el acto de comer al niño que fue asesinado. El sufrimiento en Samaria no fue culpa del profeta Eliseo, sino una consecuencia del pecado de los israelitas, que habían roto su alianza con el Señor y estaban profundamente corrompidos por la idolatría. Desde los tiempos de Acab y Jezabel, y ya que mencionamos a Jezabel, ahora llegamos al tercer ejemplo de las peores madres de la Biblia. Sorprendentemente, no se trata de Jezabel en sí, sino de su hija, Atalía. Indiscutiblemente, el camino que Atalía siguió fue fuertemente influenciado por la malévola orientación de su madre, Jezabel. Aunque Jezabel también podría figurar en esta lista, parece que Atalía logró llevar la perversidad transmitida por su madre a un nivel aún más extremo. Cuando Atalía se casó con Joram, hijo del rey Josafat, introdujo la idolatría de sus padres en el reino de Judá. Además, instigó a su marido a eliminar a sus propios hermanos. Más tarde, cuando su hijo Acazías se convirtió en el único superviviente de su casa tras la muerte de su padre y hermanos, asumió el trono de Judá bajo la fuerte influencia de su malévola madre, Atalía. Sin embargo, el reinado de Acazías fue efímero, ya que aproximadamente 1 año después también fue asesinado. En ese momento, Atalía aprovechó la situación para usurpar el trono de Jerusalén. Y así, podemos entender por qué se convirtió en una matriarca tan repugnante para su propia familia. Tal vez hayas escuchado a alguien decir que una abuela es madre 2 veces. Sin embargo, esto no se aplicaba a Atalía. Todos sus hijos habían sido asesinados, quedando solo sus nietos. Sin embargo, de manera completamente insensata, Atalía ordenó la ejecución de sus propios nietos para exterminar la línea de David y consolidar su dominio. Afortunadamente, uno de sus nietos, con solo 1 año de edad, escapó de esa masacre al ser rescatado por su tía. Vivía oculto en el templo durante 6 años
hasta que fue coronado rey a los 7 años, liderando una revuelta encabezada por el sacerdocio de Jerusalén. Y fue en esa revuelta donde Atalía, la abuela que nadie quisiera tener, encontró su fin. Ante todas estas atrocidades, alguien podría cuestionar por qué la Biblia registra tales historias. La verdad es que la Biblia no oculta las fallas y los fracasos de sus personajes. Nos brinda la oportunidad de reconocer nuestra dependencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando las personas se alejan del Señor, son capaces de llevar a cabo acciones más perturbadoras, incluso contra aquellos a quienes deberían amar y proteger. Estos tristes ejemplos nos enseñan a valorar la guía divina para no tomar decisiones trágicas e inmorales que desafíen los preceptos del Señor y destruyan nuestras familias. ¿Estás de acuerdo en que estas mujeres están entre las peores madres de la Biblia? ¿Habría algún nombre que agregarías a esta lista? Comparte en los comentarios a continuación. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora. Dale me gusta y comparte este video con amigos y familiares. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga. ¿Qué usted aprende de la vida de nuestro personaje de hoy? ¿Cuáles cosas puede usted imitar de nuestro personaje? Señale en sus notas lo que más le llamó a la atención de nuestro personaje. ¿Aprende usted algo de las debilidades de nuestro personaje? ¿Puede usted señalar una vez más esas debilidades? Gracias por escuchar de nuestro personaje de hoy. Le invito para que mañana a las 1 de la tarde vea la transmisión del siguiente personaje de esta serie. Personajes bíblicos en Mes de la Biblia de la Iglesia de Dios Pacto de Gracia. Visítanos en Facebook Iglesia Pacto de Gracia y en YouTube Iglesia de Dios Pacto de Gracia de los pastores José Alberto y Loida Almonte. Somos la Iglesia de Dios, Pacto de Gracia, un lugar que bendice.